Muy buenos días. El día de hoy, mis compañeros Luis David, Juana y mi persona, Mariana, les presentaremos brevemente lo que es la conductividad térmica. En términos muy generales, la conductividad térmica es una propiedad característica de los medios conductores y, como la viscosidad, es principalmente una función de la temperatura, variando significativamente con la presión únicamente cuando se trata de gases sometidos a altas presiones. La conductividad térmica acá también puede entenderse como constante de proporcionalidad que aparece en la ley de Fourier de la conducción, relacionando así la densidad del flujo de calor con el gradiente de la temperatura. Por ende, las unidades empleadas son las que se presentan en pantalla. Cuando no es posible encontrar datos de conductividad térmica para un compuesto en particular, esto puede hacerse con una estimación usando el diagrama que aquí se presenta, que se basa en datos de conductividad térmica para varias sustancias monoatómicas. Este diagrama es una gráfica de la conductividad térmica reducida como función de la presión reducida y de la temperatura reducida. Así pues, esta figura se basa en una cantidad limitada de datos experimentales para sustancias monoatómicas, pero puede llegar a extrapolarse para sustancias poliatómicas. En gases, la conductividad térmica tiende a una función límite de T a bajas presiones. Para la mayor parte de los gases, este límite se alcanza aproximadamente a una atmósfera de presión. Así pues, las conductividades térmicas de gases a bajas densidades aumentan con el incremento de la temperatura, mientras que las conductividades térmicas de la mayor parte de los líquidos disminuyen con el incremento de la temperatura. Por otro lado, para los líquidos es difícil realizar aproximaciones de la conductividad térmica tan solo a partir de desarrollos basados en la teoría cinética, ya que el comportamiento molecular de esta fase no está descrito universalmente por un modelo matemático. Existen, pues, algunas relaciones, pero son demasiado específicas como para ahondar en ellas. Por ende, se puede mencionar de manera bastante generalizada que la conductividad en este estado varía levemente con la temperatura y es relativamente independiente de la presión. No obstante, las medidas son delicadas, pues es necesario asegurar que el fluido esté libre de corrientes de convección cuando se realiza la medida. En el caso de los sólidos, podemos decir que la conductividad térmica se puede atribuir a las interacciones moleculares y a los electrones libres, los cuales se encuentran presentes en los metales puros. Los sólidos tienen la característica de facilitar las medidas de la conductividad térmica, lo cual permite que las propiedades térmicas de gran parte de los sólidos de interés ingenieril ya hayan sido evaluadas y estandarizadas en tablas. Así pues, en términos generales, sabemos que en los metales la conductividad térmica disminuye con la temperatura, en los no metales aumenta con la temperatura y en las aleaciones se presenta un comportamiento intermedio. Por otro lado, se sabe también que los sólidos cristalinos son generalmente mejores conductores que los amorfos. Por ende, el diamante es uno de los mejores conductores del calor. Así pues, determinar la conductividad térmica no es tarea fácil, pues depende de muchos parámetros. Para sólidos, se puede llegar a una ecuación derivada de la teoría cinética que aquí se presenta, en donde C es una constante que depende de si es conductor o no, C raya es la velocidad media de los electrones y lambda es el camino libre medio de los electrones, que se define como la distancia promedio que puede atravesar uno sin irse a chocar con nada más. Es evidente pues que esta es una aproximación bastante física. Para fluidos se tiene una ecuación similar, con la adición de la densidad en esta. Así pues, C raya decrece con el peso molecular, lo cual nos añade otra pequeña consideración a tener en cuenta. La conductividad decrecerá con el aumento del peso molecular. Además, existen otros acercamientos, como lo es el de Chapman-Enskog, descrito por la ecuación aquí presentada, en donde m es el peso molecular y omega k es la integral de colisión de Lennard-Jones. No obstante, este método únicamente es válido para gases monoatómicos, por lo que tiene una aplicabilidad limitada. Aquí presentamos la gráfica de algunas conductividades térmicas de algunos fluidos haciéndolos función de sus temperaturas. Para obtener el valor de la conductividad térmica podemos hacer un pequeño montaje experimental con un equipo llamado Thermal Conductivity Apparatus de la firma PASCO, que consta de los siguientes elementos: una base, una cámara de vapor, un generador de vapor, un molde de hielo y una serie de placas de distinto material para poder estudiar su conductividad térmica. Así pues, la cámara de vapor se coloca sobre la base y se conecta al generador de vapor. Esta cámara tiene una abertura en la parte superior en donde se coloca el material, para que la diferencia de temperatura se dé directamente a través de este. Por último, se coloca el molde de hielo destapado, con la boca hacia abajo sobre el material. Al encender pues el generador de vapor, el vapor circulará a través de la cámara. Se generará entonces una diferencia de temperatura de 100 grados centígrados a través del material. Así, el calor fluirá desde la región de temperatura mayor, que es la cámara, a la región de temperatura menor, que es el bloque del hielo, atravesando el material. El calor o la energía térmica transferida al hielo será utilizado para fundirlo. Entonces, una buena forma de determinar el calor transcurrido es recolectar la masa de hielo fundido. Ese fue el método empleado por los investigadores y aquí presentamos los resultados que obtuvieron. Presentamos las referencias y agradecemos muchísimo por la atención prestada.